Entonces, habíamos visto ya los ejes temáticos. Comenzamos con el concepto y la clasificación de los datos estadísticos. Los datos estadísticos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. En la sala, quizás ya fueron admitidos, no estoy viendo en sala. Gracias. Los datos cuantitativos, a su vez, se dividen en discretos y continuos. Los datos cualitativos se dividen en nominales y ordinales. Datos cuantitativos discretos. Si, por ejemplo, queremos conocer cantidad de hijos en las familias de cierta región, ¿sí? Repito, por ejemplo, si queremos conocer la cantidad de hijos en las familias que habitan cierta región, cantidad de materias aprobadas por los estudiantes de primer año de cierta carrera. Para obtener esa información, ¿qué procedimiento está involucrado? ¿Medimos o efectuamos un conteo? Para conocer cantidad de materias aprobadas, cantidad de hijos por familia. Perfecto. Efectuamos un conteo. No medimos la cantidad de hijos, no medimos la cantidad de materias aprobadas, sino que contamos. Entonces, estos son ejemplos de datos cuantitativos discretos. Entonces, ¿cómo definimos a los datos cuantitativos discretos? Surgen de un proceso de conteo. Entonces, los datos o variables discretas admiten cifras decimales. Los valores de una variable discreta admiten cifras decimales. Bien. Entonces, un estudiante tiene 4 o 5 materias aprobadas. No existe el estudiante que tenga 4,3 materias aprobadas. Bien. En una familia hay 3 o 4 hijos, no hay 3,2 hijos. Entonces, las variables discretas o datos cuantitativos discretos en sus valores no admiten cifras decimales. ¿Por qué les llamamos variables? Porque todo dato estadístico tiene variabilidad. Entonces, en un grupo de personas podemos comprobar que tienen distinta estatura, distinto peso, distinta edad. Entonces, en los datos estadísticos, cualquiera sea la clasificación, siempre está presente la variabilidad. Y siempre nos permiten obtener conclusiones para finalmente tomar una decisión.
Por lo tanto, debido a que siempre está presente la variabilidad, les podemos llamar variables, variables discretas y variables continuas. Entonces, las variables discretas, ¿a cuál conjunto de números pertenecen? Los valores de una variable discreta, ¿a cuál conjunto de números pertenecerá? Enteros. Y dentro de los números enteros, ¿a cuál conjunto? Dentro de los números enteros. Naturales. Los números naturales son los que Naturales. utilizamos para efectuar conteo. Entonces el estudiante puede tener 0, 1, 2, 3 materias aprobadas. En una familia pueden existir 0, 1, 2, 3, 7 hijos. Perfecto. Entonces los valores correspondientes a una variable discreta pertenecen al conjunto de los naturales. Si en un grupo de personas queremos analizar peso, estatura, ¿de qué manera obtenemos esa información? ¿Efectuamos conteo para obtener la estatura, para determinar la estatura? Perfecto. La estatura se mide. Entonces, el peso, la estatura, son ejemplos de variables continuas. Entonces, las variables continuas surgen de un proceso de medición. Perfecto. Entonces, los valores de las variables continuas admiten decimales. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque están expresadas en cierta unidad de medida. Y toda unidad de medida admite subdivisiones. Entonces, si hay valores con cifras decimales, se consideran si una variable es tal, que admite valores con cifras decimales, entonces se la considera una variable continua. Las variables continuas siempre estarán expresadas en determinada unidad de medida o habrá casos en los cuales no hay unidad de medida. Para alguna variable se presentará el caso en el cual tengamos cifras decimales, pero no hay unidad de medida. Bueno, veamos algunos ejemplos. Dejo de compartir unos segunditos la pantalla. Bien. Bueno, veamos el siguiente caso.
cantidad de materias aprobadas de 5 estudiantes. Vamos a suponer que al recolectar esta información, obtuvimos los siguientes valores. Y vamos incorporando alguna simbología. La letra N representa la cantidad de valores observados al seleccionar una muestra, cantidad total de valores observados. Valores observados. ¿A qué le llamaremos valores observados? ¿Serán los posibles valores? ¿Serán todos los posibles valores? ¿O los valores observados serán los que obtuvimos al recolectar la información? Exacto. Son los valores que se presentaron durante el proceso de recolección de los datos. Son los valores que se presentaron al recolectar, o los que obtuvimos, es lo mismo, al recolectar los datos. La muestra está formada por estudiantes y esta es la información que obtuvimos al recolectar los datos. Entonces fuimos al departamento, nos comunicamos con el departamento de exámenes de la UTN Regional Córdoba y nos brindaron esta información. La muestra está formada por los 5 estudiantes. N es la cantidad de valores que se presentaron cuando recolectamos los datos. Entonces, el departamento de exámenes nos brindó esta información referida a los estudiantes. Entonces, son los valores observados. Sí, esta N es la cantidad total de valores observados. Entonces tenemos las notas de 5 estudiantes, por lo tanto N es igual a 5. Valores posibles. ¿Y los valores posibles cuáles son? Son todos los valores que pueden presentarse. Los valores observados están incluidos dentro de los posibles valores. En este caso no hay unidad de medida. Primero vamos a dejar fijada la diferencia entre valores observados y valores posibles. Y luego volvemos a la clasificación de los datos. Si encuestáramos a otro grupo de estudiantes, supongamos cantidad de materias aprobadas por otro grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué podríamos obtener? Que en ese otro grupo
tenemos estudiantes con 4 materias aprobadas, con 2, con 6, con 10 materias aprobadas. Entonces, los valores observados necesariamente son todos los valores posibles o los valores observados son algunos de los posibles valores. Bien, entonces, en este grupo de 5 estudiantes, estos son los valores que se presentaron, que no necesariamente son todos los posibles valores, son algunos de los posibles valores. Si encuestamos o si obtenemos la información sobre otro grupo de estudiantes, podemos obtener otros valores diferentes. Bien. Entonces, no es lo mismo valores observados que valores posibles. Generalmente, dentro de los valores observados están comprendidos algunos de los posibles valores. Entonces, valores posibles: 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿cómo clasificamos al dato estadístico? Clasificación. Es cantidad de materias aprobadas, por lo tanto es un dato cuantitativo. ¿Discreto o continuo? Discreto, bien. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se cumplen en una variable o dato cuantitativo discreto? Admiten valores sin cifras decimales. Los valores de una variable discreta no admiten cifras decimales. ¿Y qué otra condición se cumple? No llevan unidad de medida. Entonces, para que una variable sea discreta, deben cumplirse ambas condiciones. Los valores no admiten cifras decimales y no están expresados en cierta unidad de medida. Se cumplen las dos condiciones. Las dos condiciones. Ahora vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular la nota promedio para cada uno de estos dos grupos. ¿Cómo calculamos el promedio? No, nota promedio no, era cantidad de materias aprobadas. Cantidad de materias aprobadas promedio. Perfecto. Sumamos los 5 valores
y los dividimos por 2. 2 más 3 más 2 más 1 más 2, 10, sobre la cantidad total de valores observados, 5, 2. Entonces ahora tenemos una nueva variable que es el promedio. Clasifiquemos ese promedio. ¿Qué tipo de variable es un promedio? ¿Es variable discreta o variable continua? ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Es continua? Bueno, veo que están divididas las opiniones. Aquí dicen que en este caso sería discreta. ¿Cómo se clasifica la variable? ¿Debemos considerar solo el valor obtenido? Lo que tenemos que hacer es determinar si en otros casos obtendríamos ese resultado. ¿Qué sucede con el promedio? Siempre vamos a obtener un valor entero. Bien, entonces un promedio admite decimales. Entonces, si sabemos que en otro caso podemos llegar a un resultado con cifras decimales, entonces el promedio es una variable continua. Es decir, debemos tener en cuenta qué valores se presentarían en otros casos. Entonces, la respuesta correcta es variable continua. Entonces, ese es el criterio que fijamos para clasificar una variable. No solo tenemos en cuenta el valor obtenido en el caso planteado, sino que debemos tener en cuenta qué valores obtendríamos en otro caso. Entonces, ahora vamos a calcular la cantidad promedio para este otro grupo. Cantidad de materias aprobadas promedio. ¿Qué valor obtenemos en este caso? ¿Qué promedio obtuvieron en este caso? Perfecto, 5,5. Sumamos los 4 valores, 4 más 2 más 6 más 10, 22. Y dividimos por la cantidad de observaciones. N, ¿qué valor tiene N en este caso? Bien, en este caso, 4. Se recolectaron la cantidad de materias aprobadas de 4 estudiantes. N minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, 4. 22 dividido 4, 5,5. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El promedio es una variable que puede admitir valores con cifras decimales. Admite valores con cifras decimales. Pero no tiene unidad de medida. Este promedio no tiene unidad de medida porque se obtuvo a partir de una variable discreta que es la cantidad de materias aprobadas. ¿Se lo considera variable continua? Sí. Entonces, que una variable admita valores con cifras decimales es condición necesaria y suficiente para considerarla. ¿Qué tipo de variable?
¿Discreta o continua? Continua, perfecto. Entonces, una variable continua es aquella cuyos valores admiten cifras decimales. Admiten tanto valores enteros como valores con cifras decimales. Y o están expresados en cierta unidad de medida. Entonces no es necesario que se cumplan las dos condiciones. En el caso de un promedio, se cumplirá una de las condiciones si se obtuvo a partir de una variable discreta. Entonces, este promedio admite cifras decimales, pero nunca tendrá una unidad de medida porque se obtuvo a partir de la variable cantidad de materias aprobadas, que es discreta. Entonces, es solo una cantidad. Por lo tanto, no lleva unidad de medida, pero admite cifras decimales. Al calcular un promedio, podemos obtener un valor con cifras decimales. Entonces, es condición necesaria y suficiente para considerar a todo promedio una variable continua. Bien, esta es muy buena la pregunta. Me preguntan, si una observación corresponde a un valor cero, ¿se lo tiene en cuenta? ¿De qué depende eso? Depende. Hay gente en la sala de espera. Ya habrán sido admitidos. Gracias. ¿Saben de qué depende? Del diseño de la encuesta. Tiene que ver con la manera en la cual están confeccionadas las preguntas. Vamos a un ejemplo. Entonces la respuesta es depende. Depende. Consideramos al alumno que no tiene materias aprobadas. Vamos a plantear una pregunta. Vamos a suponer que una encuesta dirigida a estudiantes tiene la siguiente pregunta. ¿Tiene materias? Vamos a suponer que es una pregunta realizada a los estudiantes del primer año. Entonces le vamos a preguntar, ¿tiene materias aprobadas? En caso afirmativo, responde. ¿Sí? Si me estaban por preguntar algo, levanten la manito si quieren preguntar algo. En caso, entonces, ¿tiene materias aprobadas? En caso afirmativo, responda la siguiente pregunta. ¿Cuántas materias aprobadas tiene?
Luego, si para realizar el análisis tenemos en cuenta solo a los estudiantes que respondieron esta pregunta, se tendrán en cuenta a los que tienen 0 materias aprobadas si consideramos la información que proviene de la segunda pregunta. Bien, en este caso no se tendrían en cuenta. Y si yo suprimo la primera pregunta, ¿se tendrán en cuenta a los que sí tienen materias aprobadas, a los que no tienen? Si yo realizo solo esta pregunta, ¿se tendrán en cuenta a quienes no tienen materias aprobadas? En este caso sí, porque no existe la primera pregunta. Veamos la diferencia. Si tenemos la primera pregunta, entonces la segunda solo será respondida por quienes sí tienen materias aprobadas. Entonces, si tenemos en cuenta la segunda pregunta, ¿se incluirán a los que no tienen materias aprobadas? Bien, perfecto. Si previamente realizamos la primera pregunta, entonces, al considerar la información que surge de la segunda pregunta, no se tienen en cuenta a quienes no tienen materias aprobadas. ¿Por qué? Porque esta pregunta, la segunda pregunta, solo fue respondida, la segunda pregunta solo fue respondida por quienes sí tienen materias aprobadas. Si existe la primera pregunta, reitero, entonces la segunda solo será respondida por quienes sí tienen materias aprobadas. Entonces, no estamos considerando a los que tienen 0 materias. Entonces, si tenemos en cuenta la información que proviene de la segunda pregunta, solo de la segunda pregunta, estaremos excluyendo del análisis a los que no tienen materias aprobadas. Depende del objetivo, depende de nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, supongamos que el estudio lo queremos realizar para luego establecer la posibilidad de asignarles una beca a los estudiantes que tienen al menos una materia aprobada. Entonces, si ese es nuestro problema, si ese es nuestro objeto de estudio, determinar a quienes se asigna una beca entre los que tienen alguna materia aprobada. Entonces, en tal caso, ¿qué vamos a hacer? A través de esta pregunta excluimos a los que no tienen materias aprobadas, porque vamos a asignar becas entre los alumnos que sí tienen materias aprobadas. Entonces, el diseño de la encuesta depende del objeto de estudio. Es por eso que debemos seguir la secuencia, ¿sí?, del estudio estadístico. En primer lugar, definimos el problema para acotarlo y de esa manera podemos establecer cuál es la información que necesitamos. Es un ejemplo, sí, hipotético. Es un ejemplo hipotético que estoy poniendo.
Sí, los valores extremos, los valores observados extremos, tienen mucha influencia en el promedio, por ejemplo. Entonces, es por ello que previamente hay que definir cuál es el alcance de nuestro estudio, hay que acotar el problema para tener en claro cuál es la información que necesitamos relevar. Bien, perfecto. Entonces, las diferentes medidas descriptivas se complementan para que podamos obtener una conclusión válida. Lo mismo, el mismo criterio podría establecerse si, por ejemplo, la variable bajo estudio es la cantidad de hijos. ¿Cómo podríamos diseñar la encuesta? Entonces, tiene que ver nuevamente con el objeto de estudio. Entonces, ¿cómo quedaría definida la encuesta? ¿Tiene hijos? Se le pregunta al jefe de familia. ¿Tiene hijos? En caso afirmativo, responda a la siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tiene? Entonces, bien, en este caso, supongamos que se debe realizar un análisis porque se les otorgarán asignaciones a las familias que tienen hijos. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Excluir a las familias sin hijos, porque se evalúa la posibilidad de otorgarles una asignación a las familias con hijos. Entonces, en la encuesta, las preguntas se plantearían de esa manera. Entonces, tiene que ver con el objeto de estudio. Previamente, es por eso que hay que definir correctamente cuál es el problema para establecer cuál es el alcance de la situación y de ese modo tener en claro qué información necesitamos recolectar. Bueno, entonces estos ejemplos venían a partir de la pregunta formulada si debíamos o no incluir a los que no tienen materias aprobadas, si debemos o no incluir a las familias con hijos, tiene que ver con el objeto de estudio. Bueno, entonces, a partir de estos ejemplos, nuestra conclusión era que todo promedio es una variable continua, porque al calcular un promedio podemos obtener valores con cifras decimales. Si ahora analizamos salario de los empleados que trabajan en una fábrica textil del parque industrial San Luis. En el horario matutino. Vamos a clasificar esta variable. ¿Es variable discreta o variable continua?
Perfecto, es una variable continua. ¿Qué condiciones cumple? Que el salario, los valores, perfecto, excelente. Bien, los valores de la variable salario admiten cifras decimales. Bueno, actualmente el centavo no nos permite comprar mucho, pero en el recibo de sueldo es muy común que el salario esté expresado con cifras decimales. Entonces, el empleado, ¿qué salario puede tener? 39.652,30 puede figurar en su recibo de sueldo. Y además, ¿qué otra condición se cumple? Si le preguntamos a un empleado cuál es su salario, ¿qué nos dirá? 39.652,30. Pero ¿qué le vamos a preguntar? ¿Qué le vamos a pedir que nos aclare? Exacto. Ahí me ponen en el chat el simbolito de euros. Entonces, el empleado debe especificar si el salario está expresado en euros, si el salario está expresado en dólares, si el salario está expresado en pesos. Entonces, no es lo mismo. Es fundamental especificar, bien, es fundamental especificar la unidad monetaria. En definitiva, toda unidad monetaria es una unidad de medida que está midiendo lo que percibe el empleado como remuneración. Entonces, una variable continua cumple las dos condiciones. Dijimos que una de las dos condiciones es necesaria y suficiente. Pero en el caso del salario, de la variable salario, se cumplen ambas, es decir, pueden presentarse valores con cifras decimales y el salario está expresado en cierta unidad de medida, que concretamente es una unidad monetaria. Pasemos al siguiente caso. Vida útil de las lámparas o bombillas eléctricas que produce cierta fábrica. Si Leandro quiere hacer alguna pregunta. Leandro, ¿quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Bien. A la hora de clasificar una variable, no se tiene en cuenta el instrumento de medición, sino la naturaleza de la variable, porque el instrumento de medición en algunos casos nos acota
la posibilidad de subdivisiones en cierta medida, ¿sí? En cierta unidad de medida. Ella fue expulsado el estudiante y se quedó debidamente registrada su participación. Unos segunditos y ya retomamos. Las bombillas eléctricas que produce cierta fábrica. Por ejemplo, la bombilla puede durar 30 días, 30 meses, 30 años, si resultó muy bueno el producto, supongamos. La bombilla puede durar 30 años, 30 meses y medio. Entonces, la vida útil es una variable ¿de qué tipo? Continua. Perfecto. Cumple las dos condiciones, es decir, los valores de la variable admiten cifras decimales y lleva unidad de medida. Edad de los empleados de cierta empresa. Clasifiquemos esta variable. ¿Es discreta o continua? El empleado puede tener 30. Le preguntamos al empleado encuestado, ¿qué edad tiene? ¿Y qué nos responde el empleado? 30 años. Bien, el empleado nos responde 30 años, pero muy bien. En realidad puede tener 30 años y medio, puede tener 30 años y 2 meses y podemos establecer subdivisiones aún más pequeñas. A la hora de expresar la edad, la persona hace un redondeo, ¿sí? Pero la variable por su naturaleza admite cifras decimales.
Entonces, la edad real del empleado puede ser 30 años con 6 meses, es decir, 30,5 años. Exacto. Pero por su naturaleza la variable es continua. Aun cuando habitualmente se la exprese solo con la parte entera. Entonces la edad es una variable continua y admite ambas condiciones. Admite valores con cifras decimales y lleva la unidad de medida. Vamos a otro ejemplo. Edad de los pacientes que asisten a una clínica de la ciudad. Bien, exacto. Aun cuando no se admitieran valores decimales, está muy bien. Está presente la unidad de medida. Entonces tenemos edad, por ejemplo, medida en años. Edad de los pacientes que asisten a una clínica de la ciudad. Por ejemplo, el paciente puede tener 30 años, puede tener 30 meses. El paciente puede tener 30 días. Entonces está presente la unidad de medida. Edad entonces es variable continua. Ahora vamos a continuar, vamos a seguir avanzando con la clasificación de los datos estadísticos. Entonces, hemos visto diferentes ejemplos de datos cuantitativos. Los datos cuantitativos, ¿qué condición cumplen? Que están expresados, tanto los discretos como los continuos, están expresados en cierta unidad de medida. Están expresados en forma numérica. Tanto los discretos como los continuos. Los discretos nunca llevan unidad de medida y nunca llevan cifras decimales. Bien, los valores de una variable discreta pertenecen al conjunto de los naturales. Mientras que los valores correspondientes a una variable continua, ¿a cuál conjunto pertenecen? Los valores de una variable vienen al conjunto de los reales. Los valores de una variable continua pertenecen al conjunto de los reales. Entonces, los valores de una variable continua admiten tanto valores enteros como valores con cifras decimales o pueden estar expresados en cierta unidad de medida. Pero una variable puede ser continua
Les hago la pregunta. Una variable. Me preguntan por las continuas. Me preguntan por las continuas. Las continuas admiten valores negativos. Las discretas admiten valores negativos. ¿Qué les parece? Las variables discretas. Bien. ¿Y las continuas admiten valores negativos? Por ejemplo, muy bien. Sí, la respuesta es sí. Las variables continuas admiten valores negativos. Muy bien. Temperatura, por ejemplo, registrada en la Antártida. Entonces, las variables continuas sí admiten valores negativos. ¿Por qué las discretas no admiten valores negativos? Porque las variables discretas surgen de un proceso de conteo. Entonces, cuando contamos los hijos de una familia, cuando contamos las materias aprobadas de los estudiantes, ¿podemos obtener valores negativos? Exacto. Las variables discretas no admiten valores negativos porque justamente surgen de un proceso de conteo. Entonces, la familia tiene 0 o más hijos. El estudiante tiene 0 o más materias aprobadas. La persona fuma diariamente 0 o más cigarrillos. Entonces, es por eso, bien, exacto. Es por ello que los valores de las variables discretas pertenecen al conjunto de los naturales. Los números naturales parten del 0, 0, 1, 2, 3. Bien. Entonces, volviendo a las variables continuas, la pregunta que había quedado pendiente era, ¿una variable puede ser continua y no admitir valores decimales? ¿Hay algún caso en el que la variable sea continua y no se presentan unidades de medida? Bien, el caso del promedio. El promedio no necesariamente lleva unidad de medida. Si el promedio es calculado a partir de una variable discreta, entonces ese promedio no llevará unidad de medida. Por ejemplo, la cantidad de hijos promedio, la cantidad de materias aprobadas promedio. Y si no lleva unidad de medida porque es solo una cantidad, ¿por qué es continuo? ¿Por qué es variable continua? Porque admite cifras decimales. Entonces, bien, todo promedio es una variable continua. Bien, ¿por qué? Porque al calcular un promedio podemos obtener un resultado con cifras decimales. Bien. Otro ejemplo. Porcentaje de ocupación en los hoteles de Bariloche registrado durante julio del corriente año. Perfecto.
Ah, bueno, sí, grabo. De todas maneras, tienen los videos que les prepare para cada uno de los temas, pero sí, si quieren la grabación de las clases, sí, no hay problema. Les genero el link. Porcentaje de ocupación en los hoteles de Bariloche durante julio de 2021. Por cada hotel, ¿cómo se obtiene ese porcentaje? Dividimos la cantidad de pasajeros sobre la capacidad del hotel y multiplicamos por 100. Entonces, por cada hotel de Bariloche durante ese periodo, se determina el porcentaje de ocupación. Esa variable, porcentaje de ocupación, ¿de qué tipo es? Perfecto. ¿Es similar a cuál ejemplo? Es similar al caso, perfecto, es similar al caso del promedio. Bien, porque en este caso, por ejemplo, tendremos cierta unidad de medida. No, es solo un porcentaje, ¿sí? Porque se obtiene a partir de una cantidad sobre otra cantidad. Entonces, ¿por qué es variable continua? Porque al obtenerlo podemos llegar a un valor con cifras decimales. Bueno, paso a otro archivito. Este es el apunte práctico correspondiente a la unidad 2. Y aquí les dejé diferentes ejemplos de datos estadísticos. Sí, 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 las materias están relacionadas, por supuesto. Bien. Vamos a analizar el siguiente ejemplo antes de pasar a estos casos. Siguiente ejemplo. Se desea conocer la opinión de los clientes, tanto de Casa Central como de sucursales, acerca de los servicios que brinda
una entidad bancaria de nuestra ciudad. Para ello fueron seleccionados 300 clientes. Bueno, en este caso vamos a identificar población, muestra, unidad estadística y unidad de relevamiento. Vamos a identificar la población teniendo en cuenta la definición que vimos al comienzo. Perfecto. La población son todos los clientes y la población debe ser definida de la manera más completa posible. Entonces, ¿qué vamos a agregar? La población está compuesta por todos los clientes. Perfecto. De la entidad bancaria, de cierta entidad bancaria, de nuestra ciudad, tanto de Casa Central como de sucursales. Perfecto. Para conocer la opinión, ¿se tuvieron en cuenta a todos los clientes? Bien, fueron seleccionados 300 clientes para ser encuestados. Entonces, esos 300 clientes forman la muestra. Perfecto. Unidad estadística. ¿Cómo se define la unidad estadística? Es cada elemento de la población. Perfecto. Entonces, ¿cómo se identifica la unidad estadística? Tenemos en cuenta cómo está formada la población. La población está formada por clientes, entonces la unidad estadística es cada cliente. De esa manera identificamos la unidad estadística, ¿sí? La unidad estadística se define como cada elemento de la población bajo estudio. Y la población son todos los elementos o individuos que poseen la característica bajo estudio. Bien. Entonces siempre debemos tener presente el concepto, la definición. Muestra cómo se define. Son aquellos elementos de la población seleccionados
para obtener la información, es decir, para recolectar los datos. Entonces, unidad estadística, ¿de quién queremos conocer la opinión de cada cliente? ¿A quién recurrimos para que nos brinde la opinión sobre el banco? Perfecto. Entonces, este es un caso en el cual la unidad estadística y la unidad de relevamiento coinciden. Unidad, entonces, es la entidad o individuo a quien recurrimos para que nos brinde la información. Entonces, ¿de quién queremos conocer la opinión sobre el banco? De cada cliente. Esa es la unidad estadística. Es cada elemento de la población. ¿A quién recurrimos para que nos brinde la opinión? A cada cliente. Vamos a encuestar a cada cliente. Exacto, cuando el instrumento de recolección de datos es la encuesta, la unidad estadística generalmente coincide con la unidad de relevamiento, pero no siempre, no siempre. Ya vamos a ver otro caso. Bueno, en este caso entonces coincide. Vamos a suponer que se desea información sobre el ganado bovino que se cría en cierta región. Bien, se desea obtener información sobre el ganado bovino que crían los productores de la región este de la provincia de Córdoba. Vemos si en este caso, vemos cuál sería el instrumento de recolección de datos, cuál sería el instrumento, la población, si hay muestra. Bien, ¿cuál sería la población en este caso? Se quiere información sobre el ganado bovino, entonces sí, ya luego pasamos a las cualitativas. Luego de este ejemplo vamos al otro grupo de datos estadísticos que son los cualitativos. Bien, bien. Entonces, todas, si es ganado bovino, son las vacas, ¿sí? Todo el ganado bovino que se cría en la región este
de la provincia de Córdoba. ¿Hay muestra en este caso? Perfecto. No hay muestra. Entonces, la información se recolecta a través de un censo o a través de un muestreo. Perfecto. Entonces es un censo ganadero porque se obtiene la información de todo el ganado. No es seleccionado determinado establecimiento, sino que se obtiene información de la totalidad del ganado. Entonces, lo que se realiza es un censo. Si para obtener la información fuese seleccionada parte de ese ganado, entonces se estaría realizando un muestreo. Bien. Unidad estadística. Unidad estadística. ¿Cuál sería en este caso? Bien, se quiere información, bien, sobre cada ganado bovino, cada vaca. Entonces, cada vaca se quiere información sobre su raza, supongamos, la edad, el peso. Entonces, unidad estadística es cada vaca, si el ganado bovino es el ganado vacuno. ¿Quién nos brinda la información? Perfecto. Cada productor. Porque no le preguntamos a cada vaca la edad, ni le preguntamos a cada vaca de qué raza es. Entonces la información es brindada por cada productor. ¿Y cuál puede ser el instrumento entonces? ¿Qué instrumento empleamos para recolectar la información? Encuesta. Bien. Se encuesta, podemos encuestar a cada productor. Y si la información estuviese registrada en determinada repartición del gobierno, ¿cuál sería la unidad de relevamiento? Si esta información estaría concentrada en un registro. En tal caso serían los registros de la Secretaría de Ganadería, por ejemplo. Los registros. Pero en este caso vamos a suponer, bien, que son encuestados dichos productores. Entonces, este es un caso en el cual la información se obtiene a través de encuesta y no coincide la unidad estadística con la unidad de relevamiento, porque me habían formulado esa pregunta. Pero si a las preguntas se las formulamos al productor, entonces él es la unidad de relevamiento. En cambio, si vamos
a la Secretaría de Ganadería de la provincia y solicitamos el registro, entonces ya no es cada productor la unidad de relevamiento. Podríamos considerar que también en tal caso que la unidad de relevamiento es la Secretaría de Ganadería de la provincia. También sería correcto identificar de esa manera, con ese criterio, la unidad de relevamiento. Bien, en este caso estamos aclarando que para obtener la información directamente encuestamos a los productores. Son los productores los que nos brindan directamente la información requerida. Bueno, volvemos a las diapositivas para completar la clasificación de los datos estadísticos. Entonces, por último tenemos, ahora comparto, tenemos el otro grupo de datos estadísticos que son los datos cualitativos. Bien, sí deberíamos, si quisiéramos calcular el promedio de crecimiento en la tasa de inflación, el promedio en la tasa de inflación para cierto mes, sí deberíamos obtener a partir del índice registrado diariamente, por ejemplo. Pero si hablamos de incrementos, ya deberíamos aplicar otras fórmulas específicas para obtener los índices, índice de paz, de las PEIRES. Hay diferentes criterios a la hora de calcular índices y luego con esos índices obtenidos podríamos obtener un promedio. Pero el índice en sí no es una medida descriptiva, sino que es un dato estadístico. La unidad de relevamiento no se fija teniendo en cuenta quién efectúa esos cálculos. ¿Sí? La unidad de relevamiento es quien nos brinda esa información, entonces deberíamos recurrir para obtener esa información, que es el índice, deberíamos recurrir a la entidad que se dedica a obtenerlos, ¿sí? Por ejemplo, el INDEC, bien. Los datos cuantitativos surgen de respuestas expresadas en forma numérica. Sí, hay ciertas universidades que tienen su departamento de estadística, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas tiene un área de estadística que se dedica, que está especialmente destinada a realizar estudios estadísticos. Bien. Bueno, entonces, volviendo a la clasificación, los datos estadísticos cuantitativos surgen de respuestas expresadas numéricamente. Entonces, los datos cualitativos pueden definirse ¿de qué manera? Son aquellos que provienen de respuestas expresadas en forma literal. Por ejemplo,
estado civil, género, nivel de satisfacción del cliente con cierto servicio, nacionalidad. En todos los casos, cuando se formulan las preguntas, se obtienen respuestas expresadas en forma literal. A su vez tenemos los datos cualitativos nominales y los ordinales. En los datos cualitativos nominales, las categorías no pueden diferenciarse en jerarquías. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo. Entonces, no podemos establecer que una categoría sea superior a otra. No podemos ordenar esas categorías. Entonces, estado civil es un ejemplo de dato cualitativo nominal. ¿Qué ejemplo tendríamos de dato cualitativo ordinal? Por ejemplo, nivel de satisfacción de un cliente con cierto servicio o nivel de satisfacción de un empleado con su trabajo. La antigüedad, bien, perfecto. El eje en el caso de los datos que arroja la encuesta realizada por Mercado Libre, tenemos en ese caso muchos datos. Esa encuesta da lugar a muchos datos ordinales. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque podemos ordenar esos datos obtenidos de menor a mayor nivel de satisfacción o de mayor a menor nivel de satisfacción. Bien. Entonces, ¿cómo definimos los datos cualitativos ordinales? Son aquellos cuyas categorías pueden ser ordenadas. Podemos distinguir diferentes jerarquías para las categorías que comprende el dato. Volvemos a la encuesta de Mercado Libre. Acá tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tan fácil o difícil fue acceder a la ayuda de Mercado Libre? Entonces, ¿cuál variable surgiría a partir de esta pregunta? ¿Cómo podemos definir la variable que surge a partir de los datos obtenidos mediante esta pregunta? Bien, es un dato cualitativo ordinal. ¿Y qué título le podemos poner a la variable? Nivel de dificultad para acceder a la ayuda de Mercado Libre. Para acceder a la ayuda de Mercado Libre.
¿Cómo podemos ordenar esas categorías de mayor a menor nivel de dificultad o de menor a mayor nivel de dificultad? Muy difícil, difícil, medianamente, difícil, fácil, muy fácil. En este caso, el nivel de dificultad está ordenado de mayor a menor, de mayor nivel de dificultad a menor nivel de dificultad. Entonces, definitivamente, esta variable es ¿de qué tipo? Es un dato cualitativo, nominal u ordinal. Ordinal, perfecto. Exacto, por ejemplo, color preferido por los clientes de una peluquería o color preferido por los clientes de una zapatería. Entonces, esa sería una variable nominal, muy bien, porque no hay una categoría. En el caso de un dato ordinal, las categorías tienen diferentes jerarquías y por lo tanto las podemos ordenar. Otro ejemplo. Nivel máximo de estudios alcanzados. Bien, volvamos a la encuesta. Nos situemos en esta pregunta que dice, que hace referencia al nivel de dificultad para acceder a la ayuda de Mercado Libre en caso de que el cliente quiera realizar algún reclamo, ¿sí? A eso se refiere la pregunta. Bien. El cliente selecciona un número, pero ¿eso indica que la variable es discreta? ¿Será discreta la variable por el hecho de que el cliente, el encuestado, selecciona un número? No, porque ese número hace referencia a un código. Exacto. No podemos calcular, ¿sí?, el nivel de satisfacción promedio, ¿sí? Entonces, ese número no es un valor de la variable, simplemente es un código asociado a cada una de las categorías. Pero sí podemos identificar cuál fue, por ejemplo, el nivel de dificultad más frecuente, pero no podemos calcular un promedio de nivel de dificultad. Perfecto. Es simplemente un código que se asigna para que el encuestado responda con mayor rapidez o para representar en una base de datos de manera más ágil las diferentes categorías. Pero no podemos efectuar cálculos con estos números porque son códigos y no valores de variables.
Entonces, este es un dato cualitativo, aun cuando las diferentes categorías tengan asignado un determinado código. La variable sigue siendo un dato cualitativo. Bueno, volvemos a otros ejemplos. Nivel máximo de estudios alcanzados. Primario incompleto, primario completo. Secundario incompleto, secundario completo, universitario incompleto, universitario completo. ¿De qué tipo es este dato? La respuesta está expresada literalmente, entonces es dato cualitativo. Perfecto. Ordinal. Porque no es lo mismo un empleado que tenga el primario incompleto a un empleado que tenga estudios universitarios completos. Entonces hay distintas jerarquías, en consecuencia admiten un orden. Podemos ordenar estas categorías de menor nivel a mayor nivel de estudios o bien de mayor nivel de estudios a menor nivel de estudios. Entonces es ordinal. Bueno, y vamos a suponer que al productor ganadero le preguntamos cuál es la raza del ganado. Holando, argentino, Aberdeen Angus, etc. Y no podemos ordenar de mayor a menor raza, a menos que fuésemos muy entendidos en la materia y podríamos establecer cuál raza es la de mayor performance, ¿sí? Pero en principio es nominal. Bien. Bueno. Entonces ya hemos identificado de qué tipo son los datos que hemos recolectado. Estamos situados, seguimos situados en la etapa de la recolección de los datos. Si hemos recolectado gran cantidad de datos, bien, sí, en principio en el caso de la raza no podemos establecer un orden, entonces es nominal. Bien, bueno, entonces hemos recolectado los datos. Para recolectarlos previamente identificamos unidades estadísticas y de relevamiento, diseñamos el instrumento para recolectar los datos. Posteriormente procedimos a la recolección de los datos y hemos obtenido gran cantidad de información. Entonces, por ejemplo, dejo de compartir un momentito. Si tenemos la siguiente información, vamos a suponer que hemos encuestado a 50 empleados y se obtuvo esta información. Salario, cantidad de hijos y área a la cual pertenece cada empleado.
Sí, ya en 2 minutitos ya terminamos. ¿Resulta adecuado si presentar los datos de esta manera a quien nos encargó el estudio, a quien nos contrató? ¿Resulta adecuado presentarle este listado con 50 números? Bien, entonces para facilitar el análisis de esta información, ¿qué tenemos que hacer? Bien, no es sencillo. Tenemos que organizar estos datos y presentarlos de manera adecuada. Entonces, vamos a presentar esta información a través de tablas. Existen 2 formatos de tablas. También podemos presentar la información a través de gráficos y de esa manera, con mayor facilidad, podremos analizar la información y obtener conclusiones. Entonces, ¿cómo analizamos esos datos que se encuentran en tablas y en gráficos? Bien, también podemos resumir aún más la información a través de las medidas descriptivas. Entonces, ¿cómo interpretamos esos resultados? ¿Cómo calculamos las medidas? Sobre todo cuando solo contamos con una tabla. Serán temas que veremos la próxima clase. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con la unidad 2 referida a datos estadísticos. Bueno, será hasta la próxima clase entonces. Buena semana para todos.